mediato de 2 al séptimo día, puerperio alejado del octavo al día 42, y se considera también, como les dije al principio, un puerperio tardío hasta los 60 días. Entonces, de acuerdo al día de puerperio, nosotros tenemos que revisar a nuestra paciente y encontrar posibles complicaciones. Por ejemplo, en el puerperio inmediato, inmediatamente sale la placenta, lo más frecuente que puede presentar nuestra paciente es hemorragia puerperal, es decir, la cantidad de sangrado que pierde nuestra paciente está por encima de lo normal. Si nosotros vemos a nuestra paciente, por ejemplo, en un puerperio inmediato, en su tercer o cuarto día, también puede presentar hemorragia, pero es menos frecuente. Entonces, lo más frecuente son infecciones y así tenemos que analizar nuestra paciente de acuerdo al tiempo del puerperio para encontrar alteraciones que se consideran en el puerperio patológico. Son complicaciones tan graves que pueden llevar a la muerte. Entonces, en el medio, los pacientes pues lo denominan como sobreparto. Y tenemos en el puerperio patológico 3 cuadros importantes: las hemorragias, las infecciones y las alteraciones psíquicas. Entonces, lo primero que vamos a ver son las hemorragias. La hemorragia es la principal causa de mortalidad en los países en vías de desarrollo, seguido de la preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo y las infecciones. Entonces, la hemorragia es muy importante. Y nosotros tenemos la hemorragia precoz o inmediatamente después del parto, la hemorragia tardía, de acuerdo al tiempo. Entonces, la hemorragia precoz posparto se presenta en las primeras 24 horas. Y esta es la causa principal de mortalidad materna, la hemorragia precoz. Y como ven en la presentación, está en las primeras 24 horas y fundamentalmente tenemos que ver las 4 T's, como vimos, como causa de hemorragia en el puerperio. Está pues la hipotonía uterina, el trauma genital con los desgarros, el tejido con los restos y la trombina con las alteraciones de la coagulación. Y la hemorragia tardía se presenta después de las 24 horas hasta la sexta semana con otras causas que vamos a revisar. Entonces, ¿cómo se clasifican las hemorragias? Según el tiempo de aparición, en precoz y tardía. La precoz en las primeras 24 horas con las 4 T's y la tardía posterior a las 24 horas hasta acabar el puerperio, hasta las 6 semanas. La causa más frecuente de hemorragia precoz es la atonía uterina en un 90%. Y en ese orden se presenta la frecuencia: desgarros en el 6%, restos placentarios en el 4% y las alteraciones de la coagulación en un mínimo porcentaje de esta presentación que tienen que llevar, que la atonía es la principal causa de hemorragia precoz en el posparto. Y eso ya es un puerperio patológico, porque la cantidad de sangrado inclusive llega al shock. Y si no tratamos la atonía, cuanto más tiempo tardemos, pues la mortalidad aumenta. Si tratamos la atonía en los primeros 10 minutos, pues nuestra paciente difícilmente va a fallecer. Cuando tardamos más de 1 hora es por todas las alteraciones de acidosis, hipotermia, la hemodilución que presenta, etcétera.
Cuanto más tardamos en tratar la atonía, pues nuestra paciente tiene mayor riesgo de fallecer. Entonces, de esta presentación vamos a revisar el tono. Entonces, como factores predisponentes de atonía tenemos la sobredistensión uterina. Es decir, el útero está más grande de lo habitual, por ejemplo, cuando el líquido amniótico está en abundante cantidad, cuando tenemos embarazos múltiples, dobles, triples, o un solo producto con macrosomía, nuestro producto que pesa más de 4 kilos. Por ejemplo, estos tres factores hacen que el útero se distienda exageradamente y no pueda contraerse y se presenta la atonía. Nosotros también podemos causar la atonía, por ejemplo, uso de tocolíticos, uso de oxitocina, no controlamos el parto y se presenta un parto prolongado, etcétera. Y en las pacientes multíparas, pues el miometrio está cansado, suelto. También los cuadros de infección intraamniótica pueden alterar el tono, alteración anatómica y funcional del músculo uterino, principalmente los tumores. Y de estos puestos frecuentes son los miomas y las alteraciones en la anatomía en la implantación de la placenta como la placenta previa. ¿Cómo diagnosticamos la atonía? Tocamos nosotros el abdomen y no sentimos al útero contraído. Es decir, el útero está blando. No presenta el globo de seguridad de Pinat en las primeras horas. Entonces, antes de que nuestra paciente presente signos de shock, tenemos que nosotros activar el código rojo, es decir, un equipo de respuesta rápida, tomando las medidas necesarias, y la primera medida que debemos hacer es el masaje uterino. Posterior al masaje podemos usar varios medicamentos. Por ejemplo, en las acciones farmacológicas, la oxitocina se utiliza en diferente forma que en la prevención de la hemorragia. En el MATEP se usa diferente. Cuando nuestra paciente está con hemorragia, la oxitocina se usa de 30 a 40 unidades internacionales en 500 mililitros de una solución cristaloide, solución fisiológica o Ringer lactato, y los 500 cc tienen que entrar en 4 horas. La carbetocina, que tiene un efecto durante mayor tiempo, podemos usar la ergometrina o metergina o maleato de ergometrina, que viene de 0,2 miligramos por vía intramuscular, 3 dosis espaciadas cada 20 minutos y luego para mantener cada 8 horas. Si con la primera medicación con la oxitocina pues cesa la hemorragia, entonces solamente se mantiene el goteo. Si continúa la atonía y la hemorragia, usamos el metergina. Si continúa la hemorragia y la atonía, podemos usar el misoprostol. El misoprostol viene en tabletitas, se puede usar 4 tabletas, es decir, 800 microgramos vía rectal. Y al final tenemos el tratamiento quirúrgico, o podemos decir los medios, por ejemplo, como el balón intrauterino. El balón hidrostático es hasta ahí donde llegaríamos, como llevamos en el alumbramiento. El balón intrauterino, el que se fabricó justamente para controlar la atonía, la hemorragia por atonía, es el balón de Bakri, pero nosotros podemos hacer uno artesanal con una sonda, sujetamos un preservativo en el extremo distal y podemos nosotros llenar con solución fisiológica. Hasta ahí nosotros podemos llegar y salvar vidas, porque el tratamiento quirúrgico posterior pues es un segundo o tercer nivel.
pero nosotros tenemos que manejar como médicos generales hasta este punto. Y si nosotros controlamos la tonía y el útero está con buen tono y continúa sangrando, pues nosotros debemos revisar la segunda causa, que son los desgarros. Colocamos espéculo, ponemos valvas e identificamos soluciones de continuidad. Y si está pues sangrando la solución de continuidad, hay que poner puntos hemostáticos en pared vaginal, en el cérvix, etcétera. Las lesiones van desde la vulva, la piel, la mucosa hasta el... Nosotros como antecedente podemos ver un parto precipitado o instrumental, es decir, la velocidad, la dilatación, el borramiento tienen un tiempo. Si nosotros aceleramos este tiempo, podemos causar desgarros que no se hubieran presentado si nosotros no interveníamos. Por ejemplo, si hacemos el punch famoso, el Kristeller, la oxitocina, un goteo que no está controlado, el producto sale precipitadamente y causa desgarros. No dejan que el tejido blando se elongue normalmente. Mala posición fetal, cirugía uterina previa, la cesárea, las miomectomías y como factor de riesgo también la nuliparidad. También como factor de riesgo está cualquier maniobra que cause lesiones en la parte blanda, en el periné, por ejemplo, hasta la episiotomía se consideraría como un factor de riesgo para unos desgarros de mayor grado. Por eso es que la episiotomía está indicada solo en ciertos casos. La episiotomía no se realiza de rutina, ya no se realiza. Bueno, nosotros tratamos la tonía con masaje y la medicación y no cesa la hemorragia. Suturamos los desgarros y no cesa la hemorragia. Entonces tenemos que pensar en la tercera causa, que son los restos placentarios. Y podemos ver que tenemos también factores de riesgo para restos placentarios, la cirugía uterina previa que predispone a que la placenta tenga una inserción profunda, como en el acretismo placentario o pericretismo, la expulsión incompleta por contracciones aisladas del miometrio, cotiledones aberrantes, extras, que cuando revisamos la placenta, pues no impresiona que no se quedó en un cotiledón. Como dijimos, el acretismo placentario y los anillos anómalos de contracción. Esos son los factores de riesgo para estos placentarios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en este caso? Es un procedimiento invasivo, podemos decir quirúrgico. Nuestra paciente tiene que estar bajo anestesia general, con todos los medios de protección, tanto del médico o del personal que va a realizar las maniobras, y nuestra paciente bajo anestesia general y con todos los aspectos de bioseguridad, antisepsia, campos estériles, etc. Y podemos retirar los restos con varios procedimientos. Los dos más utilizados es la extracción manual o revisión manual, porque el útero es grande. Entonces nosotros podemos introducir toda la mano para revisar la cavidad uterina y sacar todos los restos. O podemos utilizar una legra metálica grande, de buen tamaño, se llama la legra de Pinard, y con eso podemos hacer la revisión instrumental de la cavidad uterina y si hay restos, pues retirarlos. Con esos tres tratamientos para tono, trauma y tejido, podemos controlar las complicaciones hemorragias en el posparto precoz. Y la causa última de las alteraciones de
en la coagulación es pues del 0 al 1%, es muy raro. Y están, por ejemplo, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, la preeclampsia, el abruptio, la coagulación intravascular diseminada y la anticoagulación terapéutica. Pero como les digo, esta causa es muy rara, no tenemos que pensar, es pues, al final de todo. Y tenemos las complicaciones de hemorragias tardías, que van desde el mayor a 24 horas hasta las 6 semanas. Un útero que no se contrae, que tiene una subinvolución uterina que no va de acuerdo al tiempo de puerperio, restos placentarios generalmente escasos que no dan otra clínica, las endometritis causan hemorragias posteriores, esto se puede identificar al tercer día, cuarto día, por ejemplo, por eso se realiza el control del puerperio al tercer día. Al primero o segundo se encuentran otras causas de hemorragia y a partir del tercer día podemos nosotros pensar en una endometritis, por ejemplo. Por eso se cita nuestra en el tercer día puerperio. También tenemos tumores, más raro cuadros de CA. Esa es la primera parte con relación a las hemorragias en el puerperio patológico. Nos vamos a las infecciosas, que sería el segundo cuadro en el puerperio patológico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Como en cualquier proceso infeccioso, nuestra paciente va a tener fiebre de 38 o más grados y podemos diagnosticar en tomas separadas de 6 horas. Entre el día 2 y 10º del puerperio. Y tenemos las dos principales causas. Cuando nuestra paciente viene a su control al tercer día y nos dice, tengo fiebre, sin obviar todas las demás causas, porque puede tener otros focos, puede tener neumonía, caries, infección urinaria, etc. Pero nosotros, en primer lugar, nuestra paciente es puérpera, entonces vamos a buscar un foco genital o un foco en mama. Esos son los dos principales focos. Y tenemos que hacer, pues, buscando otros focos, todos los exámenes. Hemograma para ver principalmente la serie blanca, examen general de orina, que es frecuente, cultivos, hemocultivo, urocultivo. Entonces nosotros tenemos que ver a nuestra paciente como una paciente potencialmente séptica. Ya tenemos un foco, puede desarrollar una sepsis, septicemia, o un shock séptico inclusive. Entonces, apenas nuestra paciente tiene fiebre, está en su tercer, cuarto día puerperio, tenemos que pedir todos los exámenes. Como mencionamos, la serie blanca aumentada, PCR como un marcador de infección. Vemos que el urocultivo es negativo, por lo que pensamos una complicación del endometrio. Hemocultivos no es positivo en todos los casos. Y la ecografía nos ayudaría a ver si la causa de la infección son los restos placentarios o si tenemos un grado mayor de infección podemos ver masas anexiales, es decir, se pueden formar abscesos en las trompas y por eso se ven masas anexiales. Y pueden estar incluidos gram positivos, gram negativos, anaerobios. Por ejemplo, aquí estamos, la E. coli, gram negativo, gram positivo como el estreptococo beta, estafilococos, tenemos anaerobios. Entonces, la etiología antibacteriana, cualquiera de estos microorganismos, incluyendo los anaerobios. Mycoplasma hominis, ureaplasma urolítico,
incluyendo la clamidia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un puerperio patológico y estamos pensando en una infección de útero o de mamas, debemos nosotros de entrada hacer todos los exámenes, tomar cultivos, temperatura, ecografía, etcétera. Y hacemos pues el tratamiento. Si identificamos un foco en útero, por ejemplo, sabemos que están los gram positivos, por eso podemos hacer un tratamiento empírico. Penicilina 5 millones de unidades internacionales cada 6 horas, gram positivos. La gentamicina 80 miligramos endovenoso lento cada 8 horas para gram negativos. Y el metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas pensando en anaerobios. Entonces cubrimos todo el espectro. Esta paciente es grave y ese es el tratamiento empírico que puede variar. El detalle es usar antibióticos para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y aquí tenemos otro esquema: lindamicina y metronidazol. Gentamicina puede ser endovenoso o puede haber una dosis única, puede ser cada 8 horas o una dosis única de 440 miligramos cada día, cualquiera de los dos esquemas. Estamos cubriendo gram positivos, gram negativos y anaerobios. También podemos usar las cefalosporinas de tercera o segunda generación que cubrirían principalmente gram positivos y la gentamicina con las dosis indicadas para gram negativos. Es decir, cualquier esquema que utilicemos tiene que cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. El tratamiento antibiótico debe durar de 7 a 14 días, no menos. Si nosotros vemos que no funciona, debemos cambiar de antibióticos. El cambio de antibióticos se realiza el tercer día de tratamiento si nuestra paciente continúa con síntomas y fiebre y el estado general no mejora. Empíricamente vemos que el tratamiento no funciona y podemos empíricamente cambiar de antibióticos, o si el resultado del cultivo antibiograma llegó, pues con esos datos escogemos el antibiótico ideal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para una endometritis? Por ejemplo, la cesárea. Para cuidar una cesárea que no tenga infección, pues se hace la profilaxis abdominal, la profilaxis vaginal, la profilaxis antibiótica. Y tratamos de que no se presente una infección por una cesárea. Partos instrumentales, el uso de forceps, cualquier maniobra exagerada que se haga, por ejemplo, los tactos a repetición, como se hace en hospitales públicos, cada 5 minutos los residentes internos, el médico, usamos un dedil que no es estéril, entonces inclusive hacer tactos a repetición es un factor de riesgo para una endometritis. Cuando la paciente tiene RPM, es decir, ruptura de membrana sin trabajo de parto, si este es como una consecuencia, la coriomionitis puede ser una consecuencia del RPM, y los partos prolongados también pueden predisponer a una endometritis. Introducir la mano, cualquier procedimiento invasivo, exámenes vaginales múltiples, tactos cada 5 minutos, bajas defensas de nuestra paciente, desnutrición, anemia, partos domiciliarios y enfermedades sistémicas como la diabetes. Nuestra paciente viene al tercer o cuarto día del puerperio. Entonces, al examinarla, ¿qué encontramos? Fiebre. Miren, a partir del tercer día. Por eso tenemos que ver en qué día de puerperio está.
Y tiene manifestaciones generales, escalofríos, taquicardia, estos son síntomas generales, el malestar general, anorexia. Y a nosotros nos interesan los signos o síntomas locales, por ejemplo, los loquios fétidos o un color ladrillo, como un ladrillo molido, refiere la literatura. El útero, que no está pequeño de acuerdo al día de puerperio. Si un útero podemos decir aumentado de tamaño con respecto al día. Y dolor a la palpación en el útero. Estos son los signos locales que nos hacen pensar de una endometritis. En una endometritis. Si van pasando los días, la paciente no acude y dicen que está con sobreparto, etcétera, puede la infección tomar pues, tejidos adyacentes, puede tomar las trompas, puede tomar los parametrios, inclusive puede ser abscesos tubováricos y llegar a una pelviperitonitis. Por eso citamos a nuestras pacientes al tercer día de puerperio para evitar estas complicaciones y tomar medidas a tiempo. Y otra causa de infecciones pues, son en las mamas, principalmente por mala técnica de lactancia, se forman las grietas y estas son pues, predisponentes a sufrir colonización de bacterias, principalmente los estafilococos. En principio puede haber una mastitis y luego formarse un absceso de mama. Tenemos la infección derivaoperatoria. Si hacemos profilaxis, tanto lavado de abdomen con clorexidina al 2% y sobre eso alcohol blanco, hacemos profilaxis vaginal con iodopovidona de 30 segundos a 1 minuto y hacemos la profilaxis antibiótica. Miren cómo va la infección deriva por operatorio de un 6 al 2%. Entonces tenemos que hacer profilaxis en todo y en este caso profilaxis antes de una cesárea. También podemos tener infección en la episiotomía y grietas del pezón, una mastitis y absceso de mama. Ya vimos las hemorragias según el tiempo del puerperio, vimos las infecciones, las áreas más frecuentes, su diagnóstico y tratamiento. Y por último tenemos que mencionar en el puerperio patológico las causas psíquicas, que nuestras pacientes pueden tener una depresión inclusive desde su embarazo. Puede ser un embarazo no deseado y hay rechazo al producto, entonces puede haber una depresión. O pacientes normales que por el cambio de, del embarazo al parto presentan igual depresión postparto. Entonces eso tenemos que nosotros ver el medio, si tiene familia, si es un embarazo deseado, apenas nace el producto, cómo responde la madre al recién nacido, porque lo más grave inclusive llega a cuadros psiquiátricos, inclusive a la muerte de la madre. Entonces ya no solamente son alteraciones de depresión, sino la depresión puede llegar hasta el suicidio. Muy bien, jóvenes. Ese es un resumen del puerperio patológico. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, saben que pueden escribirme al WhatsApp a los tres docentes cuando ustedes nos necesiten. Tendríamos nuestra última clase el siguiente martes y trataremos de cumplir el cronograma con respecto a los exámenes.
Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.